México es un país heterogéneo. Digamos, hemos tenido mucho avance en ciertas variables importantes para la competitividad. Tenemos un entorno económico mucho más estable del que teníamos, por ejemplo, en los años 70, 80, 90. Pero todavía hay una serie de cuestiones que nos alejan de los países más competitivos, ¿no? Algunas tienen que ver con el sector público, otras tienen que ver con la sociedad en general, también con el sector privado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hace falta mucho en México es un Estado de Derecho verdaderamente efectivo, un Estado de Derecho que realmente sirva para dirimir controversias entre particulares, entre los particulares y el gobierno, donde los contratos se respeten, donde se terminen las obras, donde las cosas que alguien se comprometió a hacer se cumplan y que si no, pues haya un castigo para quien no cumplió. Y en este mismo sentido, en este mismo tenor, todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las personas, su seguridad física, la defensa de su vida, la defensa de su familia, la defensa de su patrimonio. Ahí México está teniendo un pendiente y un rezago verdaderamente fuerte. Hay otras cosas en donde podemos trabajar, ¿no? México podría producir más patentes, podría producir más modelos de utilidad, podría producir más negocios con base en conocimiento, podría tener un mejor sistema de salud, podría tener mejores estrategias para atender la pobreza, pero todo eso tiene como prerequisito que el Estado de Derecho funcione y que no haya conductas ilícitas que se vayan sin castigo. Y en este sentido creo que tenemos que enfocar esfuerzos en el país en los próximos, por lo menos 30 años. Quizás esto es un esfuerzo que nos tome al menos los próximos 30 años. La mala noticia es que no tenemos tanto tiempo. La sociedad mexicana está envejeciendo. No está envejeciendo tan rápidamente como las sociedades europeas, por ejemplo, donde la gente pues, no quiere tener hijos y no hay un recambio generacional. Pero sí México se está volviendo un país relativamente viejo a pasos agigantados. Estamos teniendo una pirámide poblacional cada vez más angosta en la base. Y cuando eso ocurra, que es relativamente rápido, es en los próximos 30 años, no queremos ser pobres y viejos. Tendríamos ya que haber resuelto muchos de los problemas de la competitividad del país. Quizás por eso es la urgencia de arreglar estos temas del Estado de Derecho. Creo que es muy, muy importante, ¿no? El empresario juega un papel importantísimo en la parte de generar integridad pública y que el costo-beneficio no solamente sea su análisis privado, tenemos que ir más allá como empresarios y hacer un costo-beneficio social en donde estemos seguros que realmente estamos aportando a la sociedad. No es el tipo de cosa que aprende uno aquí en el IPADE, por ejemplo, ¿no? Que realmente no hay valor en ser empresario si vemos los negocios como los ve el presidente Trump, como un juego de suma cero, ¿no? Donde mi ganancia es tu pérdida. Tenemos en México es una serie de vicios heredados de un pasado histórico que en realidad no ha sido tan glorioso en estos temas, en estas cuestiones. Al final, la competitividad, nosotros en IMCO la definimos como la capacidad para atraer, retener, forjar, desarrollar tanto inversiones como talento. Esto básicamente implica reproducir el capital. Esto implica que si empezamos como país con un capital dado, ¿no? Pues que ese capital se vuelva más grande en el tiempo, ¿no? De manera que los mexicanos del futuro tengan más herramientas de capital con que trabajar, con que desarrollar sus negocios, su vida familiar, sus proyectos hacia la sociedad. Y dos, la parte de talento en donde pues también tenemos que crecer el pool de gente que puede aportar excepcionalmente a la sociedad. La educación es todo, pero también implica entender las versiones correctas de la historia, ¿no? Si tenemos un sistema educativo nacional que le enseña a la gente que la acumulación de capital es mala, probablemente vamos a tener mucha gente que está corriendo en sentido contrario hacia donde tiene que ir
la competitividad nacional, ¿no? Tenemos que reformar en el imaginario, en el arquetipo del mexicano, la idea sobre el empresario. Nos imaginamos estos empresarios como los dibujaba Abel Quesada, ¿no? Gordos, de frac, con un diamante en la nariz, explotadores, ¿no? No debería ser el caso. Tendríamos que explicar que pues, el empresario es una parte fundamental del ecosistema, es el que organiza la producción. Y como organizador de la producción, pues bueno, pues eso implica que va a tomar una serie de riesgos que no puede tomar el gobierno, que no pueden tomar las familias, y por eso su papel en la sociedad es importante. México puede hacer mucho más en negocios de innovación, negocios que tienen que ver con la economía de conocimiento, como los que vamos a estar viendo hoy en este encuentro de alimentos y bebidas en el IPADE. Creo que para ello es muy importante que existan mercados para la innovación. En México preferimos el secreto industrial por encima de la patente o el modelo de utilidad. Hay una desconfianza enorme en el ecosistema de conocimiento aplicado para la producción. Y eso tiene que ver con nuestras instituciones. Tenemos que generar mejores instituciones, tenemos que hacer que el Poder Judicial, por ejemplo, entienda todos los conceptos de propiedad intelectual y que tutelen ese bien jurídico, que tutelen el mercado para las innovaciones. No tanto el monopolio del inventor o el monopolio del innovador, eso no es particularmente útil, pero sí la posibilidad de que en el mercado se vendan las innovaciones. En un país donde la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, hace que cualquier innovación que se genere en un centro de trabajo sea propiedad del patrón y no del trabajador, pues se generan obstáculos muy importantes para que estas innovaciones se revelen.